Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad nuevamente para compartir la palabra de Dios. Les invito a leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, vamos a leer de los versículos 10 al 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13, el 10 al 17, dice así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid así y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amado Dios, gracias, porque eres bueno, misericordioso, porque tu compasión, Señor, tu misericordia siempre está vigente. Aún, Señor, en el pasado tú lo hiciste, igualmente lo puedes hacer ahora porque eres Dios. Gracias, Padre bueno, por todo esa misericordia que recibimos cada día, Señor. Tu bendición, tu amor, tu gracia, Señor, la recibimos con gratitud y la esperamos, Señor, porque vivimos siempre pendientes de ti. Gracias, amado Dios, bendice cada hogar, Señor, cada necesidad. Siempre, Señor, hay tantas necesidades, te pedimos que las suplas, Dios amado, que sanes a los enfermos y que bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos donde se encuentren, y una petición especial por tu pueblo Israel, Señor. Esa nación que tú amas, que es tu pueblo, Señor. Ten piedad y misericordia. Que tu gracia sea, Señor, extendida a toda esa nación. Y también, Señor, a los vecinos que están sufriendo sin ninguna necesidad. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy día vamos a compartir este pasaje de la palabra de Dios, un milagro. Y como título le he puesto un milagro inesperado. Jesús sana, pues, dice en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga. Miren, hermanos, cómo la misericordia de Dios siempre, en cualquier lugar, se manifestaba el poder de Dios cuando estaba con la gente, con las multitudes, hermanos, cuando estaba en la barca, en el sermón del monte, en el lugar donde estaba, hermanos, siempre la misericordia de Dios estuvo presente. Y vemos en esta oportunidad está en la sinagoga. Las sinagogas, hermanos, eran lugares donde se reunían los judíos para leer la palabra, para interpretar la palabra y también para orar. Era diferente al templo. En el templo iban a orar también, pero se hacían los sacrificios. En las sinagogas no se hacían los sacrificios, solo se reunían para estar juntos y leer la palabra, como les decía, interpretarla y pues también orar. Entonces el Señor estaba, dice, enseñando en la sinagoga y de pronto pues ve a esta mujer, una mujer que dice que estaba enferma hacía 18 años y tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces vemos, hermanos,
cómo el Señor al ver a esta mujer se mueve a compasión. Él vio seguramente, hermanos, su necesidad. Ella tal vez anhelaba ser sana, sufría por esta enfermedad. Hermanos, ¿cómo será vivir encorvado, 18 años no poder enderezarse? Y el Señor ve a esta mujer esta necesidad. Entonces, hermanos, él, al mirarla, ese amor, esa compasión, hermanos, que salía de él, porque él demostró tanto amor, hermanos, por su pueblo, y murió por todo el mundo. Entonces, su compasión, dice, cuando miraba, hermanos, a algún enfermo, una necesidad, él se movía con pasión y le sanaba, le salvaba. Y es así, hermanos, como esta mujer que fue a la sinagoga, fue a escuchar la palabra, a leer la palabra, fue a orar, a reunirse con sus hermanos. Miren, hermanos, cómo tan importante que vayamos a la iglesia, que estemos en la iglesia, hermanos. El Señor estaba en una sinagoga, estaba en un lugar cerrado, estaba en la iglesia, como lo que ahora nosotros llamamos los templos, las iglesias. La iglesia somos nosotros, pero también llamamos al lugar donde nos reunimos iglesia, y nosotros también como iglesia, o templo también. Templo, el lugar donde nos reunimos, y también nosotros somos templos del Espíritu Santo y formamos la iglesia. Entonces, hermanos, dice, era el día de reposo. El día de reposo, hermanos, se celebraba, se contaba desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Era, pues, hermanos, el séptimo día, que era el día de reposo. No se podía hacer absolutamente nada. Era un día de descanso, era un día, hermanos, en que ellos podían hacer todo hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde ya ellos tenían que descansar, dejaban de hacer sus tareas cotidianas y lo dedicaban ese día, pues, hermanos, a estar en la sinagoga, a leer la palabra, a reunirse. Y es tan hermoso, hermanos, el ejemplo que podemos encontrar en esta pequeña porción bíblica, hermanos, que se reunían. Muchas veces nosotros, hermanos, en estos tiempos, decimos, el día del Señor es el domingo. Sí, guardamos. Pero, hermanos, muchas veces ni vamos a la iglesia. Decimos que estamos ocupados, que tenemos que hacer tareas, que tenemos que limpiar la casa, que tenemos que hacer esto o aquello, y no vamos a la iglesia. O si vamos, pero hacemos todas las cosas, no descansamos, no meditamos, hermanos. No recibimos esa bendición que debe ser cuando hoy día es día del Señor. Me levanto, oro, leo mi Biblia. Pues, hermanos, hacemos el culto familiar a otra hora porque está toda la familia unida, y meditamos. Cada uno puede compartir. Y es tan bonito. Y luego, pues, hermanos, a la hora del culto, ir a la iglesia. Eso debe ser, hermanos, lo que, como antes, así era antes, hermanos. Por eso digo, la iglesia está fría, la iglesia ha perdido, hermanos, esa unción, ha perdido ese anhelo, ese deseo de conocer más a Dios, de vivir más cerca de Dios, de escudriñar la palabra, de saber más. Ha perdido, hermanos. Todo se hace el día domingo y bueno, si hay oportunidad de ir a la iglesia se va, o si no, no se va. ¿Por qué? Porque hay que hacer otras cosas. Pero, hermanos, como siempre decimos, hay que redimir el tiempo. Hay tiempo para todo, decía Salomón. Y el tiempo para Dios es nuestra prioridad. Entonces estaba, pues, hermanos, en la sinagoga, estos lugares, hermanos, donde se reunían. Las sinagogas tienen un origen, algunos dicen que nacen, hermanos, en el exilio, en Babilonia. Otros dicen que también en el exilio, pero en el tiempo de los persas.
bueno, diferentes opiniones, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento no habla para nada de sinagogas, todo era en el templo. Ya en el Nuevo Testamento, como traen, después que salen del exilio, traen esa costumbre, vamos a decir, que probablemente ya empiezan a nacer las sinagogas, que todavía ya habrían, cuando vienen el pueblo de Israel, ya viene del exilio, pero se establecen de una forma ya mayor en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, y no solamente había en Jerusalén, en Palestina, sino también donde había judíos había sinagogas donde se reunían. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, primero iba a la sinagoga, después ya iba a los gentiles a predicarles la palabra, pero primero buscaba a los judíos en las sinagogas. Entonces, hermanos, vemos pues tan importante que es estar en la casa de Dios. El Señor vio la necesidad pues de esta mujer que estaba 18 años enferma, hermanos, encorvada, no podía enderezarse por nada. Y como les digo, el Señor que conoce nuestro interior, Él pudo darse cuenta de el deseo de esta mujer que quería sanar, pero ella no dijo nada. Ella fue porque era día de reposo, ella estaba escuchando la palabra que el Señor enseñaba, estaba junto con todos los hermanos que estaban allí. Y entonces, hermanos, pues estaba ella contenta, para nada estaba triste, a pesar de que su carga de 18 años, y el Señor dice que era una atadura, y dice que ella había una mujer que desde así tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. El espíritu de enfermedad podría ser una posesión que un poco más sencilla que las posesiones como el endemoniado de Gadareno, bueno, no sé, hermanos, pero también podría ser, hermanos, porque la enfermedad viene, hermanos, por el pecado. Desde cuando nuestros primeros padres pecan, ellos entra al mundo la enfermedad, el dolor, la tristeza, hasta la muerte. Entonces, podría ser referirse también a eso, no necesariamente que tenga una posesión demoníaca, sino una enfermedad que viene, pues, hermanos, porque la enfermedad la trajo Satanás. Entonces, vemos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, dice que la llama. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. El Señor la llamó. Esta mujer estaba, hermanos, escuchando, para nada había pensado que se iba a ser llamada por el Señor. No sabemos si esta mujer reconocía a Jesús como el Mesías o también como uno más, un profeta más que estaba en Jerusalén. No sabemos, pero tal vez, hermanos, ella conocía el hecho de que estaba allí escuchando. Y el Señor la llama. El Señor la llama y ella, hermanos, que por esa enfermedad de estar encorvada, quizá era difícil para que camine, hermanos. ¿Cómo caminaría esta mujer encorvada? Y podría haber desobedecido el llamado. Podría haber, hermanos, quedarse ahí sentadita, pero no puedo caminar. ¿Cómo me voy a ir al centro donde está el maestro que enseña, el profeta? ¿Cómo me voy a ir? Podría haber pensado esta mujer, pero no fue así, no pensó eso. Inmediatamente ella se acercó, ella obedeció. Qué importante, hermanos, es obedecer. Qué importante es obedecer. Samuel decía que mejor obedecer que los sacrificios.
Y es así, hermanos, tenemos que ser obedientes al llamado de Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra, ser obedientes a su servicio. La obediencia es lo más grande, hermanos, que podemos presentar a Dios. Como dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en culto racional, que cada uno de nosotros, todo nuestro ser, hermanos, en obediencia, presentemos cada día, hermanos, a Dios, todo lo que somos. Entonces, ella va, y el Señor que le dice, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Qué privilegio de esta mujer, hermanos! ¡Qué privilegio de esta mujer! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Que tendría para nada ella pensado que ese día iba a ser sana. Y es así, hermanos, como Dios nos sorprende. Ella estaba, vamos a decir, en el templo. Ella estaba en el templo. ¡Cuán maravilloso, hermanos, es reunirnos, estar en el templo, estar en la casa de Dios! No necesariamente un templo pues hermoso como los grandes templos que existen en otros países, hermanos, o en nuestro país también. Si es un lugar donde nos reunimos, ya es un templo, hermanos, porque nosotros somos templos. Y cuando la presencia de Dios, la palabra de Dios que dice que donde están todos reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, hermanos, Él está con nosotros, no importa el lugar, pero ya es un templo porque compartimos la palabra, la alabanza, la adoración a Dios. Y qué importante, hermanos, cuán importante es que estemos en la casa de Dios. Esta mujer recibe su sanidad en el templo, en la casa de Dios. Si nosotros nos vamos al pasado, hermanos, ¿se acuerdan cómo Dios llamó a Samuel en el templo? Dios llamó a Samuelito cuando era niño, lo llama, para darle un encargo pues grande, hermanos. Y más tarde, ¿quién fue? Samuel, profeta, fue juez, sacerdote, un hombre que amó a Dios con todo su corazón. A través del contexto en que vivió, hermanos, recordemos, el contexto donde creció Samuel. Sin embargo, él supo separar su vida. Y por eso, desde niño, fue llamado por Dios con un propósito. Moisés no fue llamado, hermanos, del templo, porque en ese tiempo no había templo. Pero también Dios lo llamó de la zarza, de ese lugar santo. Fue un lugar santo, fue un templo, porque cuando él se acerca le dice que se quite sus zapatos, porque el lugar donde él estaba era santo. Dios lo santifica. Dios santifica el lugar, hermanos, donde nos reunimos. Cuando vamos con fe, cuando vamos con un corazón ardiente, con un corazón lleno de amor para nuestro Dios. Esa zarza, ese lugar donde estaba la zarza ardiendo, Dios lo santifica. Y lo llama a Moisés para darle un encargo tan grande, hermanos. Sacar a su pueblo del país que en ese tiempo era la más grande potencia mundial. Y así, hermanos, a Gedeón también. Él estaba ahí con su escondidito, limpiando su grano, y Dios lo llama. Estaba en un lugar, seguramente, hermano, pensando, Dios, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y Él lo llama para darle un ministerio para que pueda, hermanos, salvar a su pueblo. Y así, hermanos, podemos ver a tantos hermanos que han sido llamados, en el templo, hermanos, vamos al templo, porque en el templo son llamados para bendecir nuestras vidas, para darnos encargos mayores,
para darnos ministerios. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos a Bernabé y a Saulo. Estaban en el templo, en un día de ayuno, estaban allí. Y Dios, el Espíritu Santo dice, párame a Bernabé y a Pablo, para el ministerio que Dios les iba a dar. Grande, que era, hermanos, que iban al pueblo gentil. Ya estaban en Antioquía, pero allí nomás se estaban quedando, hermanos. Pero Dios quería que el Evangelio llegue a todo el mundo. Cuando el Señor da el mandato de la gran comisión que dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos el ministerio tan grande que les dio Pablo, el misionero más grande que ha habido en su tiempo. Entonces, hermanos, si estamos en la casa de Dios, si estamos adorándole, bendiciéndole, obedeciéndole, Él va a usarnos, hermanos. Él va a usarnos. Nos va a dar tantas cosas, hermanos, que no esperamos. Nos sorprende como esta mujer, hermano, cómo se sentiría. Yo no me pongo a pensar, hermanos, cómo se sentiría esta mujer de agradecida a Dios. Porque ella no esperaba, 18 años que estaba con su carga, y que en un momento que ella, en obediencia a la palabra de Dios, porque amaba a Dios, fue a la sinagoga a escuchar la palabra, para aprender más, para estar con sus hermanos allí. Qué ejemplo, hermanos, que nos da la palabra cuando la leemos verdaderamente con esa avidez, con ese deseo, con ese anhelo de aprender más, para poder amar a Dios de una manera diferente, para poder servir a Dios como Él quiere que le sirvamos, para que le demos todo, así como Dios nos da la vida cada día, como Dios nos alimenta, nos viste, nos cuida, nos protege, nos prospera. Así también, hermanos, quiere que nosotros le demos todo nuestro ser, que no haya mezquindad en nosotros, una mezquindad espiritual, sino que nosotros le demos todo al Señor. Y si estamos en la casa de Dios, qué maravilla, hermanos, vamos a recibir el llamado, el ministerio que Dios tiene para nosotros. Como hemos visto el ejemplo de Samuel, de Moisés, de Gedeón, de Bernabé, y cuántos otros que se me olvidan, de Saulo. Entonces, hermanos, luego impone manos. Y a veces dicen, pero ¿por qué pone la mano? El Señor Jesús tenía diferentes maneras de sanar. En esta oportunidad la llama y ya le dice Él, eres libre de tu enfermedad. Ya ella estaba libre, pero le impone manos. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Miren, hermanos, ese poder de Dios. Y ese poder está vigente, queridos hermanos, está vigente. Pidámoslo, clamemos a Dios si estamos enfermos, hermanos. Tenemos que tener fe, hermanos, para pedir a Dios. Y Dios va a hacer el milagro en nuestras vidas, en enfermedad o en otras áreas que le pidamos. Dios es bueno y misericordioso y Dios nos ama, es nuestro Padre. Él nos ha adoptado en su familia, somos sus hijos, somos coherederos con Cristo, hermanos. Por lo tanto, pues, tenemos todo el derecho de acercarnos a Él. Pero cuando estamos en comunión, hermanos, con Él, cuando vivimos la palabra, cuando nos movemos en la palabra, hermanos, allí podemos cada día, hermanos, recibir todas las bendiciones. Estemos en la casa de Dios, hermanos, para que Dios nos llame y nos dé, hermanos, las pautas a seguir. El ministerio, el servicio, lo que Él desee que nosotros hagamos. Pero no nos quedemos en nuestras casas, hermanos. Vamos a la casa de Dios. No les digo que no oremos, que no hagamos nuestro culto familiar, no, hermano.
sino es algo importante. Era día de reposo, día de descanso. Y ellos cumplían, hermanos. No hacían nada. Todo el día, desde el viernes a las 6 empezaba hasta el sábado a las 6. Y así debe ser, hermanos. Ya no tenemos, nosotros no somos judíos, no estamos, nosotros guardamos el día domingo, pero también démosle más horas a Dios, hermanos. No, que a veces están con la visita todo el día y solamente se despiden porque voy a ir a la iglesia. Y no es así, hermanos. Ese día es de descanso. Ese día es solo que venga también una familia cristiana que va a compartir y que van, pues, hermanos, todos después a la casa de Dios. Eso es importante que tomemos en cuenta, hermanos. Y puso las manos y luego ella glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, recordemos, hermanos, que para ellos, estas personas como los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, eran personas, hermanos, que si bien es cierto conocían la palabra, la religión ya la habían cambiado tanto, ya no era como antes, más ceremonias y más cosas, pero al ver cómo la gente le seguía a Jesús, al ver las multitudes que le seguían y los milagros que hacía, tuvieron celo del Señor. Y igual con que era el dirigente, pues, de la sinagoga, pero el principal de la sinagoga, dice, se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. No tanto porque era día de reposo, hermanos, era porque tenían envidia, tenían celo, porque seguían a Jesús, porque Él hacía los milagros, porque la gente le seguía, le escuchaba. Eso era lo que ellos detestaban, que estaban perdiendo, vamos a decir, popularidad en medio del pueblo y se iban pues a Jesús. Y eso a veces ocurre, hermanos, en la iglesia. Cuando Dios da un ministerio y te usa, y los que no están en comunión con Dios, porque para tener celo, hermanos, no tenemos que... Esa persona no puede estar en comunión con Dios. Aún en la iglesia, los líderes, dentro de la iglesia, el liderazgo tiene celo, porque el Señor levanta a uno más que al otro. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí? O a ella. Y hay celo. Y eso, ¿qué hace? Ese celo va a traer enojo, ira. Va a despecho. Y va a mirar mal a su hermano o a su hermana, porque Dios le ha dado un ministerio mayor que el que le dio a ella. Porque el Señor mira el corazón, hermano, mira lo íntimo, no mira lo externo. Él mira cómo es nuestro corazón, cómo está delante de Él. Eso es lo que Él mira. Por eso es de que muchos dicen, pero si yo soy más capacitado o más capacitada que X persona, ¿por qué Dios le da? O el pastor, dicen, ¿por qué le da el ministerio a él o a ella y a mí no? Porque es dirigido por Dios el pastor y le está dando porque Dios sabe de que esa persona le ama de corazón y la otra no. Entonces, todas esas cosas ocurren, hermanos. Y este principal pues les dice que les dijo, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Miren, hermanos, era una sanidad, era una necesidad. Sin embargo decía, hay 6 días para que vaya, pero hoy no es día de reposo. Siempre que el Señor sanaba en día de reposo, hermanos, siempre lo cuestionaba. Pero él amaba. Él amaba a su pueblo, tenía compasión, hermanos, por las necesidades, y por eso es que lo hacía. Llegó
tuvo la oportunidad, porque esta mujer llegó, estaba en la sinagoga. Y el Señor que le contesta a este hombre: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pecero y lo lleva a beber. La ley decía que el día de reposo se podía hacer eso, dar de beber a sus animales. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Si al animal tenía compasión del animal y le daba de beber o alimento, ¿no iba a tener el Señor compasión de una persona que estaba atada por 18 años, enferma por 18 años? Pues esto le dice la hija de Abraham, para que se dieran cuenta, pues hermanos, que ella también, ellos decían, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, ella también era hija de Abraham. Entonces el Señor quería que entendieran que primero era la dignidad de una persona, era el hecho de que si esta persona estaba enferma, él podía hacerlo. No había que esperar un día en la semana si la necesidad estaba presente en ese momento. Por eso él lo hacía, por compasión, por amor, porque amaba. Entonces, al decir estas cosas, dice, se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Así es, hermanos, porque cuando hay un milagro, los milagros, pues hermanos, es algo sobrenatural debido al poder de Dios. O sea, cuando se alteran, hermanos, las leyes de la naturaleza. Y esto ocurrió en este momento. Y así es, hermanos, cuando se hace un milagro, el diablo pues se avergüenza. Por eso ellos se avergonzaron, el principal con toda su gente se avergonzaron, pero los hijos de Dios se regocijaron y glorificaron a Dios. Queridos hermanos, en este milagro pues encontramos obediencia de esta mujer que obedeció para pasar, asistencia al templo. Estando ahí, el Señor puede darnos grandes bendiciones y grandes oportunidades en el servicio a Él. Y podemos, hermanos, también servir, orar por los enfermos. Él nos ha dado también el poder, hermanos, para que podamos imponer manos y orar por los enfermos cuando estamos en una comunión pues plena con nuestro Dios. Queridos hermanos, que este milagro sirva para que nosotros aprendamos a obedecer, aprendamos a tener fe, aprendamos a reunirnos en la casa de Dios y a servirle con todo nuestro corazón. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.